acompaña hoy José Gabriel Palma, es doctor en Economía de la Universidad de Oxford, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Sussex y profesor titular emérito de la Facultad de Economía de la Universidad de Cambridge. Profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile, además de miembro del directorio de la Fundación Chilena Red de Estudio para la Profundización Democrática. Bienvenido, José Gabriel, gracias por tu tiempo, estamos junto a Luis. Sí. Bueno, ¿cómo estás, Gabriel? Mucho gusto de tenerte en nuestro programa. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queremos conversar contigo sobre un tema que sabemos que te preocupa mucho a ti, por las implicancias que tiene para nuestro país, pero también le preocupa a parte considerable de nuestra sociedad. Por lo mismo queremos pedirte que nos cuentes a nosotros y a nuestros auditores, en palabras ojalá lo más simple, sabemos que es un tema complejo, pero bueno, te hemos escuchado tantas veces, hace simple lo complejo y esa es quizá una cualidad importante. Quiero de paso señalarle a nuestros auditores, y porque hoy día nos están escuchando muchas partes de la coordinadora a nivel nacional, yo lo puse en un Twitter hace poco, Gabriel Palma es quizá el economista de mayor prestigio que tiene Chile, sin embargo, como suele suceder en nuestro país, nunca hay reconocimiento y queremos hacerlo directamente a través de nuestro programa en Radio Universidad de Chile. Cuéntanos entonces, ¿qué pasaría, cuáles son los riesgos de que el Senado apruebe la incorporación de Chile al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TPP-11, y que tú muchas veces has dicho que no es un tratado? Por favor, Gabriel. Es un tratado, lo que no es tratado comercial. O sea, lo que nunca he entendido es por qué le colocan el título comercial. Este es un tratado de 10 cosas diferentes. Es como un combo. Una de las 10 es lo comercial, pero de las otras 9, que son las que son realmente dañinas para el futuro económico de Chile, para nuestra democracia, para la libertad de hacer política económica y las cosas que vamos a conversar hoy día, eso no se menciona. O sea, cada vez que uno escucha a alguien que está a favor de firmar este tratado, lo único que le habla es de las ventajas comerciales. Le dice, mira, hay tantos productos, se exagera el número en forma dramática, pero hay tantos productos que se agregan a los tratados que ya tenemos, y por lo tanto, y lo comercial ha sido un puntal fundamental para el crecimiento económico en estos 3 años, y por lo tanto esto nos da más oxígeno en esa línea. El punto es que, aunque eso fuese cierto de la forma que ellos lo dicen, siempre evitan conversar sobre los otros temas. O sea, el tratado tiene 30 capítulos, solo 5 se refieren directa e indirectamente a la cosa comercial, pero hay otros 25, y ese es el punto. Los tratados comerciales normales eran, Chile sentaba con Japón y se disponían a discutir, bueno, ¿cuál es la tarifa de los arándanos chilenos cuando llegan a Tokio? Y ellos preguntaban, bueno, ¿cuál es la tarifa de las piezas y partes de los autos japoneses cuando llegan a Chile? Y ahí se buscaban arreglos, se buscaban acuerdos, etc. Y Chile ya tiene tratados comerciales de ese tipo con los otros 10 países. El TPP es un tratado totalmente distinto. Se le cuelga el título comercial porque es un título vendible. El punto es que se esconde bajo la falda de lo comercial los otros 25 capítulos, que son los realmente relevantes. Porque si ya tenemos acuerdos comerciales con los otros 10 países del tratado, y hay unos pocos productos que este tratado agrega o ayuda a lo que ya tenemos en esos tratados, bueno, es muy fácil. Renegociemos bilateralmente esos tratados con esos países y agregamos los productos que están en el TPP. O sea, eso se hace normalmente. Los tratados bilaterales se conversan y renegocian todo el tiempo. O sea, el argumento de que si no firmamos el TPP vamos a perder comercialmente es un argumento que no tiene ninguna base. Porque los pocos productos que agrega se pueden renegociar en los tratados bilaterales. Lo fundamental aquí es, hay que ver cuál fue el origen del tratado. El origen del tratado muy específico y además muy conocido. Hubieron 2 fuerzas que lo llevaron adelante. Uno fue el Departamento de Estado de Estados Unidos y lo otro fueron 2 tipos de multinacionales en Estados Unidos, la del entretenimiento y la farmacéutica.
¿Por qué él quería el Departamento de Estado de Estados Unidos hacer un tratado de este tipo? ¿Para qué decir comercial? Era simplemente porque quería aislar a China. O sea, la condición fundamental que puso el Departamento de Estado cuando partió negociando esto con las multinacionales que les contaba, la de la farmacéutica, entretenimiento, fue, ¿sabe qué más? Es China fuera. O sea, esto es la razón del tratado. Tratemos de formar un bloque comercial para empezar a aislar a China. ¿Y qué es lo que querían esas dos tipos de multinacionales que negociaban? La del entretenimiento y farmacéutica. Querían hacer un concepto de propiedad intelectual mucho más restringido, mucho más estricto, mucho más, bueno, ciertamente nocivo para nuestros países, y que además, incluso dentro de la teoría económica, los querían hacer en la peor forma posible, porque ellos querían hacer un tratado de propiedad intelectual en la cual la forma de compensar al innovador era impedir que el resto tuviese acceso al conocimiento. Eso, desde un punto de vista de la teoría económica, es el absurdo de los últimos absurdos, porque como el uso del conocimiento no tiene costo en una economía de mercado, e incluso dentro de la teoría neoclásica, el único precio de eficiencia es cero, porque no hay costo marginal en el uso del conocimiento. Por supuesto hay que premiar a los innovadores, pero hay que hacerlo de otra forma. En fin, eso fue el origen. El Departamento de Estado sacar a China, dos tipos multinacionales, hacer un nuevo concepto de propiedad intelectual. Cuando tenían eso diseñado, incluso cuando el capítulo de propiedad intelectual ya estaba el borrador listo, ahí entonces le dijeron a los países que querían invitar, si querían entrar, pero estas son las coordenadas del tratado. O sea, aquí cuando entró Chile no tenía derecho a pataleo si podía o no entrar a China y si el concepto de propiedad intelectual iba a ser ese u otro distinto. Entonces, ya se partió desde esa perspectiva. Ahora, lo que normalmente ahora se hace en este nuevo tipo de tratado es esto, es agregar cosas comercial como una carnada, como un anzuelo para que la gente acepte las otras cosas que se le van sumando a ese tratado. Entonces, se negoció lo comercial, que para Chile fue, todos los estudios, incluso la gente que está a favor del TPP, lo reconoce, el país que menos se beneficia de todo, porque como ya somos el único que ya tenemos tratado comercial con todos los otros países, entonces al que le agrega menos. Por supuesto, a Japón, el comercio entre Japón y Estados Unidos se beneficiaba. Australia, Estados Unidos, porque no tienen tratados comerciales. Nosotros ya teníamos, incluso con Estados Unidos, que ya no está. Entonces empezaron a agregar cosas que no tenían nada que ver con el tratado, además de la propiedad intelectual. Por ejemplo, otra cosa que se agregó inmediatamente fue reducir el espacio de maniobra de las empresas públicas. Dígame, ¿qué tiene que ver eso con tratado comercial? En el TPP, las empresas públicas se pueden crear, pero tienen que ser totalmente inocuas. Cualquier actividad que haga una empresa pública que afecte la rentabilidad de una empresa privada, la empresa privada puede llevar a la pública y al Estado chileno a unas cortes de fantasía para sacar compensación. O sea, cualquier cosa que haga una empresa pública y que una privada considere que le afecta su rentabilidad, eso significa que tiene que pagar compensación. Después se inventó un concepto que es realmente García Marquiano. O sea, por supuesto, siempre las multinacionales habían peleado y hay otros tratados que Chile ha firmado sobre eso, el hecho de la compensación por expropiación directa, por expropiación real. O sea, si Chile hoy día expropia cualquier empresa, tiene que compensar a valor de mercado, eso dicen los tratados que Chile ha firmado, tiene que compensar por las maquinarias, por los edificios, por el valor de mercado de lo que está expropiando. Pero ahora no, ahora se extiende ese concepto a lo que se llama propiedad indirecta. ¿Y qué se decide que es la propiedad indirecta? Se decide lo siguiente, que otra forma de expropiar es tomar medidas económicas que afecten la rentabilidad de las multinacionales. Y aquí inmediatamente hay que agregar un punto importante, que cuando todo el mundo habla que esto es una cosa multinacional con Chile, el punto es que también entran todas las corporaciones chilenas internacionalizadas,
Porque basta que una corporación chilena tenga una oficina en Lima con 3 empleados para que se considere multinacional. Y por lo tanto tenga los mismos derechos en el tratado que las multinacionales. Entonces, de las cosas realmente extraordinarias es que cuando el tratado esté funcionando, una corporación chilena va a poder llevar al Estado chileno por un asunto chileno a estas cortes internacionales. José Gabriel, entonces, ¿en qué medida? Porque vemos que en qué medida este tratado restringiría la soberanía de nuestro país, porque vemos que sí nos afecta. Pero mira, hay 2 aspectos que son muy distintos en que nos afecta, que hay que separarlos porque son de naturaleza diferente. Uno, el que se habla mucho, y el segundo, el que se olvida. Nos afecta a nosotros nuestra soberanía desde 2 perspectivas. Una es que el tipo de cortes que se usa para dirimir conflictos son cortes totalmente sesgadas a favor de las multinacionales, y además son cortes extranjeras. Nadie, en todos estos años que llevo en este asunto, nadie me ha podido explicar por qué los conflictos que tenga una multinacional con el Estado chileno no pueden dirimirse en las cortes chilenas. Cualquier país que tenga un mínimo respeto con sí mismo exigiría que quien quiera demandar al Estado en asuntos de materia económica tiene eso que dirimirse en las cortes nacionales. Esto lo saca a las cortes nacionales y lo lleva a unas cortes internacionales, primero que no son profesionales, o sea, no son permanentes, y los jueces no son profesionales, son cortes ad hoc, se crean por caso. Y en esas cortes las multinacionales tienen derecho a nombrar a un juez y a vetar al segundo. De los 3, ellos nombran a uno y vetan al segundo. Por lo tanto, ellos tienen capacidad de tener un panel que está totalmente sesgado a favor de ellos, y los números lo dicen. O sea, en estos tribunales que ya existen, el 75% de los casos, los fallos son a favor de la multinacional, y mientras más grande la multinacional, más grande la probabilidad de ganar. Entonces, nos afecta en ese sentido. Y eso es la pelea que está dando ahora el gobierno, y eso es la pelea que ha dado mucho. Por ejemplo, cuando se reconoció el NAFTA, el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, se sacaron esas cortes nacionales. Cuando China renegoció el nuevo tratado con 14 países asiáticos, por supuesto que no se colocaron esas cortes. Cuando Biden ahora está tratando de hacer un tratado internacional nuevo con países asiáticos para seguir aislando a China, por supuesto que nadie quiere esas cortes. O sea, esas cortes ya van en retirada, pero como en Chile la centroizquierda está siempre atrás de la curva, todavía quiere ese tipo de corte. Entonces, eso es un problema que nos afecta a la soberanía. ¿Por qué los conflictos económicos dentro de este tratado con el Estado chileno no se dirimen en las Cortes Nacionales? Pero hay otra forma que es tan o más importante que esta, que es la relacionada con la expropiación indirecta. O sea, cada vez que el Estado chileno toma una medida económica, ya sea para mejorar el medio ambiente, para una medida salarial, una política industrial, usted lo nombre, cualquier medida que tome el Estado chileno que afecte la rentabilidad de las multinacionales, y lo que dice el tratado que afecta la expectativa razonable e inequívoca de la inversión. Esas cortes, esas multinacionales nos pueden llevar a las cortes. Ahora, imagínense que fuesen cortes nacionales, que no son. Igual hay un problema, porque ¿por qué una multinacional tiene como derecho propiedad a la rentabilidad que tiene? O sea, imagínense el día de mañana, Chile decide suprimir un pesticida porque es cancerígeno. Y de hecho se usan algunos que en otros países están prohibidos. Esa multinacional nos puede llevar a esas cortes por compensación. O sea, el hecho que sea cancerígeno el pesticida no significa que no haya que pagar compensación. Imagínense que Chile firma un tratado internacional de medio ambiente que restringe, que defiende los glaciares, y por lo tanto hay actividades mineras que no pueden seguir desarrollándose porque afectan los glaciares. Esas mineras tienen derecho a compensación, a pesar que lo que se está defendiendo es el medio ambiente. Y así, y sucesivamente. Por ejemplo, hay casos de países que multinacionales lo han llevado a estas cortes porque han subido el salario mínimo más allá de lo que ellas consideran razonable. O sea, hasta ese punto se llega. Gabriel, Entonces, desde aquí para adelante,
básicamente cualquier política económica va a haber que negociarla con las multinacionales. Así es. Y si a ellos no les gusta, nos llevan a estos Correcto. tribunales. Mira, qué importante lo que señalas porque adquiere mucha relevancia este último planteamiento que haces a propósito de que está hoy día en juego una reforma estructural al sistema de pensiones, que fue lo que prometió la candidatura en el programa de Gabriel Boric. Sabemos que de las 6 AFP, 4 son de capitales transnacionales, pero 3 son de capitales estadounidenses. Entonces, una reforma estructural al sistema de pensiones, por supuesto que afectaría no solamente la rentabilidad de estas AFP, podría terminar afectando definitivamente el negocio en el que se ha convertido la seguridad social en Chile. Cuestión que parece fundamental que un Estado tenga absolutamente soberanía sobre esta materia. Bueno, siguiendo el razonamiento tuyo, entonces, ¿este tema sería gravemente afectado si suscribimos el tratado TPP-11? Por supuesto, no solamente eso. Los retiros del 10% que se hicieron durante la pandemia, las AFP, si hubiésemos estado en el tratado, en el TPP, las multinacionales envueltas en la AFP nos podrían haber llevado a las cortes, porque como la gente sacaba su plata, ellas iban a ganar mucho menos, porque había menos plata que ellas iban a administrar. Y como eso fue resultado de un cambio de política pública, porque ese es el punto. Cualquier cambio de política pública, porque como antes no se podía retirar, y de repente el Parlamento dijo ya, por la situación de la pandemia, la gente puede retirar 10%, lo hizo 3 veces. Ahora, como hubo un cambio de política económica, y ese cambio de política económica afectó la rentabilidad de la AFP nos podrían haber llevado a esas cortes fantasías, y uno ha tenido que pagar compensación por el hecho que se retiró el 10%. Lo mismo con el royalty, que es el otro ejemplo que doy siempre. O sea, no es que dentro del tratado uno no pueda hacer cosas. Dentro del tratado uno puede hacer el retiro de los 10%. Dentro del tratado uno puede hacer el royalty que uno quiere. Pero como el royalty va a afectar la rentabilidad de las multinacionales, con la mano izquierda vamos a recibir los recursos que van a pagar la multinacional del royalty, y con la mano derecha se lo vamos a tener que devolver, porque ellas van a exigir compensación, porque como ahora el royalty, que tenemos hoy día una vergüenza, el nuevo que se propone ahora, si llega a ser aprobado ante el TPP, sube un poco, pero todavía es una cosa mínima, que no refleja el valor de mercado de los minerales en bruto que están en el yacimiento que nos pertenecen a nosotros y no a las multinacionales. Por lo tanto, si se llega a subir un royalty al nivel que debería estar, las multinacionales nos piden compensación porque eso fue un cambio de política pública. Había un royalty A, se aprueba un royalty B, la diferencia sea lo que sea, eso merita compensación. Y en el área económica que usted lo vea, eso, si eso pasa, compensación. Claro, con la excusa de que afecta la rentabilidad de la inversión que debería estar garantizada supuestamente. José Gabriel, ¿por qué crees entonces que hay tanto interés del gobierno, del sector exconcertación especialmente, de aprobar este tratado? Mira, a todo esto, perdona que tu último comentario lo quiero decir, acuérdate que esta gente no entiende lo que es el capitalismo. O sea, en ninguna parte de Adam Smith y en ninguna parte del capitalismo se dice que las empresas tienen derecho a propiedad sobre la rentabilidad que tienen en estos momentos, menos sobre su expectativa inequívoca de rentabilidad. Ellas tienen derecho a propiedad a las maquinarias, a los edificios, pero no tienen derecho a propiedad a la rentabilidad. O sea, eso es una distorsión de mercado dentro de la economía neoclásica, dentro de la lógica del capitalismo. Eso también, todos mis amigos economistas a favor de esto se lo olvidan, ¿no? O sea, prefieren no pensarlo. Esto, la gente que está a favor del TPP no entiende lo que es el capitalismo. O sea, es un punto, al menos analíticamente importante. Ahora, ¿por qué quiere el gobierno hacer esto? Eso, mira, primero, yo creo que todas estas cosas son razones complejas, ¿ok? Pero lo fundamental para mí, que esto, el efecto de lo que pasó en el plebiscito. O sea, hoy día el gobierno tiene que negociar la reforma tributaria y tiene que revivir la renegociación por una nueva constitución. Y está claro que el empresariado y la derecha le dijeron, bueno, la condición para hacer cualquier cosa de aquí en adelante es que usted no apruebe el TPP ahora,
Porque ¿por qué la urgencia de aprobarlo ahora? O sea, ¿por qué salió esto inmediatamente luego de que se perdió el plebiscito? ¿Por qué? O sea, y además lo revivió el gobierno, que acuérdense que en el programa, o sea, Sí. Gabriel Boric, nuestro presidente, dice a cada rato que el TPP no estaba en su programa. Eso es una verdad parcial. El TPP estaba en su programa en un sentido de rechazarlo, en un sentido de estar en contra. Él insiste que el TPP no está en su programa en el sentido de aprobarlo, pero él se olvida que en realidad en su programa, y cualquier persona que vio los debates presidenciales, como yo los vi desde acá por línea, él dijo 20 veces no al TPP. O sea, dentro de su programa estaba el rechazarlo. En fin, dejemos su punto de lado. El punto es que claramente aquí hay un problema de realpolitik, como se le llama. Aquí la derecha es el gran empresariado, y eso cualquier persona que converse con las personas envueltas se lo van a confirmar. Aquí hay un acuerdo, o sea, la derecha le dice, usted quiere, muestre buena voluntad, apruebe el TPP ahora. Ahora, el punto es muy interesante, porque acuérdense, en política las cosas nunca pasan por casualidad. Es una de las leyes básicas de la política. O sea, ¿por qué fue que el TPP se revivió en el minuto que se perdió el plebiscito? ¿Fue casualidad? ¿Fue porque una cosa de agenda? ¿O fue porque eso era la nueva realidad política del país en la cual había que pagar un costo muy alto para seguir gobernando? Básicamente, eso fue lo que pasó. Ahora, el punto es el siguiente, que el gobierno, además, entonces, cuando esta era la nueva realidad, es muy extraño porque en lugar de esperar y dejar que fuera el Senado el que reviviera el TPP, fuera el Senado el que destapara la olla, la ministra del Interior y el ministro de Hacienda se pusieron a hablar del TPP. Ellos echaron en contra el malestar de las bases por la cosa del TPP gratuitamente. Se podrían haber quedado callados y esperado, como esto está en el Congreso, podrían esperar que el Congreso destape la olla y ellos se llevan los costos. Por eso yo no entiendo por qué Carolina Toá y Mario Marcel se pusieron a hablar del TPP, pero lo hicieron, y diciendo diciendo, mira, es como el argumento que yo llamo el argumento del después de todo. Después de todo no es tan malo, después de todo ya tenemos otros tratados comerciales, después de todo esto, después de todo, o sea, como que después de todo no es para tanto, o sea, ¿para qué armamos tanta laraca si cuando al final ya tenemos otros tratados y lo que agrega el TPP de negativo es mínimo? Bueno, el punto es que no es mínimo, porque aquí, para mí como economista, lo fundamental es lo siguiente. Nuestra economía, como ustedes saben y todo el mundo sabe, estamos en un pantano, ¿ok? Llevamos 15 años con el crecimiento de la productividad estancado, 15 años. Llevamos 10 años con la producción de cobre estancada. O sea, estamos en un pantano y la única forma de reactivar es reestructurar. O sea, no hay ninguna otra forma de salir del pantano en que estamos a menos que nos pongamos a industrializar las materias primas, que nos pongamos a hacerlo verde en forma seria, la agricultura más orgánica, las energías limpias y renovables, etcétera, y que digitalicemos nuestra economía. O sea, hay que hacer cosas nuevas. El punto es que, por definición, cada vez que hace uno cosas nuevas, afecta la rentabilidad de los que hacen las cosas viejas. O sea, eso es como un poco la ley de la selva dentro de una economía de mercado. Por lo tanto, si queremos reestructurar, lo podemos hacer, pero el costo de hacerlo en cuanto a compensación lo va a hacer imposible. Y por lo tanto, esto lo que nos hace el TPP es que nos deja atado de mano. Deja al gobierno sin espacio de maniobra para rediseñar política económica. Y esto es lo que yo insisto, incluso dentro de la teoría neoclásica, incluso dentro de la teoría que informa este modelo, el famoso teorema de la segunda mejor alternativa, lo que nos dice que lo más sagrado en política económica es tener espacio. Porque como hay tanta falla de mercado y como hay tanta distorsión de mercado, uno tiene que rediseñar las políticas para adecuarse a esa falla de mercado y para combatir esas distorsiones de mercado. Y eso, entonces, en lugar de dejarnos un espacio de maniobra para repensar la política económica, si es necesario control de capital, colocarlo, y si no, sacarlo, o sea, el tener flexibilidad para hacer cosas, el TPP es una camisa de fuerza. Mira, El José TPP Gabriel, nos dice,
El más de lo mismo, cero problema. Cualquier cosa que no sea el más de lo mismo, compensación. José Gabriel, qué bueno y claro lo que dices, este tratado nos mantiene o congela las condiciones del país a como están ahora. Pero mencionaste a Mario Marcel, el ministro de Hacienda. Él señaló que se suscribirían estas cartas bilaterales para evitarlo que se apliquen los mecanismos de resolución de conflictos que contiene el tratado. ¿Cómo, como una forma de aplacar las críticas estas provenientes de la propia coalición de gobierno, Apruebo Dignidad? ¿Tienen alguna relevancia estos acuerdos bilaterales entre los países cuando los demandantes son las empresas transnacionales? Mira, él tiene toda la razón de que ese es un paso adelante. El punto es que cuánto mejora la cosa. Lo que son las side letters es lo siguiente, imagínense. Chile y Nueva Zelanda firman una side letter que dice cualquier conflicto de una multinacional neozelandesa con el gobierno chileno o conflicto de un conglomerado chileno con el gobierno de Nueva Zelanda, esos conflictos, en lugar de ir a estas cortes de fantasía, a estas burlas que son las cortes que existen ahora, se van a dirimir en las cortes nacionales. El punto es el siguiente, esto fue un tema muy controversial dentro del TPP. Y cuando fue elegida la primera ministra neozelandesa, justo antes de firmarse el TPP, y en la última reunión de Hanoi, antes de firmarse, ella trató muy fuerte de suprimir estas cortes. Y ella ha dicho muchas veces que Chile no la apoyó. El gobierno chileno de ese momento, con Haroldo Muñoz, de ministro de Relaciones, no la apoyó, porque en ese minuto bastaba mayoría simple para sacar esas cortes y pasarlo a cortes nacionales, que es lo que hizo el NAFTA, que es lo que hizo China con los países asiáticos, que es lo que hizo haciendo Biden con los países asiáticos, que lo están haciendo todos los nuevos tratados comerciales, porque nadie quiere estas cortes, porque son cortes fantasía, son cortes que inventaron las multinacionales para beneficiarse. Entonces, en ese minuto, si se hubiera logrado mayoría simple, se podrían haber evitado. Hoy día que está firmado el tratado se necesita una unanimidad, y eso jamás se va a lograr. Entonces, lo que ha estado haciendo Nueva Zelanda desde el principio es firmar la side letter. El problema es que eso es voluntario. Si uno va y le dice a Japón, firmamos side letter, el Japón le puede decir sí y le puede decir que no. Pero como esos países están a favor de las cortes internacionales, porque sus multinacionales salen favorecidos, Japón le va a decir que no, Australia le va a decir que no, Canadá le va a decir que no. En otras palabras, algunos países se va a lograr hacer side letter, pero lo más probable es que no sean los países relevantes. Si Nueva Zelanda lleva 4 años tratando de hacer side letter y avanzado tampoco, ¿por qué nosotros vamos a lograr avanzar más que Nueva Zelanda? O sea, ese es el punto. Pero acuérdense, aunque por algún milagro, por alguna circunstancia, todos los países firmaran, acuérdense que eso es parte del problema. Parte del problema es quién decide el nivel de la compensación, pero la expropiación indirecta continúa. Cualquier medida de que haga un gobierno que afecte la expectativa razonable y inequívoca de la inversión amerita compensación. Ahora, una Corte Nacional tiene que seguir esa jurisprudencia. O sea, una Corte Nacional no puede decir, ¿sabe qué más? Yo creo que esto es absurdo, que si usted impide que se use un pesticida cancerígeno porque es cancerígeno, que la multinacional pida compensación. Un juez nacional no puede decir eso, porque la jurisprudencia del TPP dice, sea lo que sea la razón, sea una razón lógica, necesaria, democrática, urgente, sea lo que sea, una medida de gobierno que afecta rentabilidad, amerita compensación. O sea, avanzar en la side letter es positivo. Desgraciadamente no vamos a llegar muy lejos porque ya tenemos la experiencia de Nueva Zelanda. Y aunque se lograra todo, igual queda la expropiación indirecta. Por lo tanto, claro, mejor, es un paso adelante. Yo por supuesto, estoy a favor. Y además, lo único en este minuto que pueden hacer, porque el tratado está firmado, o sea, ya no hay, lo único que pueden hacer. Por lo tanto, yo les deseo la mejor de la suerte. Ojalá que firmen la mayor cantidad de países, pero aunque firmen muchos países, en vez del costo ser 100 va a ser 95, o sea, no, es un paso adelante, pero no hay que exagerarlo. No va a cambiar la naturaleza del TPP, ese es el punto. Sí, es importante lo que comenta respecto de la decisión de Chile, en ese entonces representado por Heraldo Muñoz, que también es miembro del PPD, igual que Carolina Toá,
igual que el senador Lagos Weber, igual que el senador Quintana, que están promoviendo de manera, yo diría, ya podríamos usar la palabra descaradamente, la suscripción de este tratado. Y como bien decías tú, yo estaba revisando recién una información, no solo el gobierno no consideró efectivamente en su programa la suscripción del TPP, sino que fue abiertamente contrario a la suscripción del TPP. Me recuerdo muchas veces cuando Gabriel Boric lo señaló. Pero quiero hacerte una pregunta respecto, en una entrevista que te hicieron hace algún tiempo atrás, no mucho señalabas que si no hay cambios a nivel económico de la matriz productiva, en 10 años más, Chile exhibirá cifras peores que las actuales en términos de desigualdad, concentración de la riqueza y niveles de pobreza, que ya son bastante graves los índices que tenemos hoy día. En todos los relatos que hace el gobierno actualmente y el empresariado se habla de potenciar el crecimiento económico. Pero, ¿Chile está creciendo económicamente? ¿Hay posibilidades de desarrollo manteniendo la misma receta hace más de 40 años, que como bien señalabas tú, nos recordabas, 15 años con un detenimiento de la productividad y Chile cayendo fuertemente en varios indicadores? ¿Cómo lo vinculamos a la mirada tuya desde fuera hacia Chile? Una de las leyes básicas del crecimiento, y si uno mira el Asia emergente, una de las razones fundamentales de su éxito es la siguiente. Cuando uno entra en una estrategia productiva, en el caso chileno, lo extractivo con la cosa dual de servicio. Esa estrategia productiva generalmente tiene un nicho de crecimiento, y lo tuvimos. El punto es que esos nichos siempre se agotan. O sea, el secreto del éxito del sudeste asiático es que entraron a manufactura de mano de obra barata. De ahí, cuando esa estrategia ya tocó techo, se movieron a manufactura de mano de obra más cara y con más conocimiento. Cuando eso ya tomó techo, se movieron hacia las manufacturas que eran básicamente basadas en el conocimiento. O sea, es ir reactualizando estrategias productivas. Esa flexibilidad es lo básico para el crecimiento económico. En Chile, hace 50 años nos metimos a este nicho. Hace más de 20 años este nicho ya dio todo lo que podía dar y seguimos pegados en ese nicho. Es nuestra inflexibilidad de dar el paso siguiente. Por eso es tan importante la política económica. Por eso, por ejemplo, yo siempre he propuesto un royalty que yo llamo royalty diferenciado. O sea, alto al concentrado, mediano al fundido y bajo al refinado. Cosa de incentivar o forzar a las multinacionales a usar la renta de los minerales que se apropian, por lo menos a invertirlo en forma productiva. O sea, todos los países nórdicos, los países del Asia, Australia, Nueva Zelanda, todos los países que se han desarrollado a través de materia prima han tenido una política pública que ha ido moviendo la cosa hacia adelante. Primero lo extractivo, después, en el caso del cobre, primero concentrado, después los cátodos, después los ánodos, después el alambrón. Pero nosotros nos quedamos pegados en el cobre, es tanto que el año 90 las exportaciones de concentrado equivalían al 12% de las exportaciones de cobre. Hoy día equivalen al 50%. Y todas las proyecciones para el 2030 es que vamos a llegar al 75%. O sea, en lugar de ir adelante, vamos para atrás. O sea, ese es el punto. Nos quedamos parados en una estrategia de desarrollo que ya dio lo que podía dar. Ya una estrategia de desarrollo que ya es obsoleta. Y no vamos a salir de ese pantano a menos que hayan políticas públicas que fuercen el cambio, que empujen, alguien que empuje a las multinacionales. ¿Y tú ves que se esté empujando en esa dirección? ¿Ves hoy día que se esté empujando? Para nada, si no hay política industrial en ese sentido. Pero el punto es que el día de mañana con el TPP, si lo hacemos, hay que compensar. Si lo hacemos, hay que compensar. Ese es el punto. Entonces, estamos en un pantano que hace 15 años el crecimiento de la productividad está estancada. No es que la productividad vaya retroceda, es que estamos con el nivel de productividad prácticamente estancado hace 15 años. Entonces, se te fue el audio. A menos que alguien empuje. José El audio, Gabriel. Ok. Bueno, ha sido gratificante escuchar a José Gabriel Palma, que nos acompañó desde Inglaterra en esta entrevista. Se le cayó lamentablemente al final el audio, pero te agradecemos tu presencia.
Mira, y como les decía, o sea, hace 15 años el crecimiento de la productividad ha estado estancado porque el modelo extractivo ya dio lo que podía dar y no da para más. Por lo tanto, tenemos que reactualizar nuestra estrategia productiva, reactualizarla hacia la industrialización de las materias primas, lo verde, la digitalización, etcétera, etcétera. Pero para hacer eso hay que empujar. Alguien tiene que mover la cosa y lo que hace el TPP es que si alguien decide hacerlo, como eso va a afectar la rentabilidad de las empresas extractivas de hoy día, va a haber que pagar compensación. Se va a poder hacer, pero va a ser tan caro que en la práctica no se va a poder hacer. Ese es el punto central. Así es. Bueno, agradecemos a José Gabriel Palma, quien nos ha acompañado desde tan lejos, desde Inglaterra, en esta tremenda clase del TPP-11, ¿no? Para los trabajadores comunes como nosotros no es tan fácil entenderlo, pero eres muy claro. Bueno, Gabriel, un gran abrazo y esperamos tenerte muy pronto por acá, por Chile, para poder debatir estos grandes temas. Un abrazo, estimado amigo. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Chao. Chao.